Sí. Ok, entonces ya todos ven y me escuchan bien. ¿No se Sí, corta el audio? ¿no? Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a, bueno, si nos da tiempo, vamos a estudiar de 1 Corintios 4, del 6 al 14. Pero primero vamos a hacer un pequeño recordatorio del capítulo 4 del 1 al 5, que es lo que vimos el domingo pasado contigo, Mario. ¿Alguien de ustedes quiere aportar alguna idea, algo que se les haya hecho interesante del domingo pasado? Hubo muchas cosas interesantes, o bueno, que yo no sabía y que me dejaron muy impactada en cuanto a cómo se vivía en ese tiempo. Y hubo una palabra en griego que Mario utilizó, no sé si alguno de ustedes se acuerde o quiera hablar de otra cosa que vimos el domingo pasado. Algo corto, algo que diga, esto me acuerdo que vimos el domingo pasado. Creo que nadie. No. Vamos a recordar juntos. Bueno, pues el domingo pasado Mario nos hablaba de una palabra en griego que él pronunciaba como uperetes, que es un esclavo, una persona, un siervo que se dedica a remar en la parte más honda de los barcos, bueno, de las galeras en ese entonces. Y pues esas personas pues no comían bien, obviamente las condiciones eran insalubres, pues era una circunstancia que yo creo que nadie quisiera vivir, ni los esclavos de hoy en día. ¿Y qué más dice Pablo? Que a él no le importa que nadie más lo juzgue. De hecho, lo voy a leer directamente de la NBI, en donde dice el versículo 3: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. O sea, Pablo, a él no le importaba qué dijeran los corintios o los pueblos aledaños, porque él dice, y porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Entonces, también Mario nos estaba comentando acerca de las intenciones de por qué servimos. En esta imagen, como vemos que Pablo se consideraba así un esclavo, un siervo que no replicaba, no rezongaba, lo único que hacía era obedecer órdenes y sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin esperar lujos, sin esperar el reconocimiento ni aplausos. Entonces, como el Señor es el único que nos puede juzgar y es el único que de verdad conoce las intenciones de nuestro corazón, nos dice el versículo 5: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Y pues aquí, bueno, pongo esta imagen haciendo alusión a ese tipo de recompensa que cuando tú estás aquí sirviendo sin esperar el reconocimiento, con los pocos o muchos recursos que tiene tu iglesia, con la simple convicción de obedecer y de dar resultados para lo cual fuiste puesto en ese lugar, tú llegas a esto. Jesús juzga esas intenciones y pues vas a recibir la alabanza correspondiente. Igual, si unos tienen un premio más grande o un premio más pequeño, igual, Mario nos decía que no se sabe si es una corona, si es un premio en especie o simplemente como pues sí, un reconocimiento o un apapacho, digamos, del Señor, pero pues aquí en esta imagen podemos representar ese tipo de momento en el que cuando estamos aquí podemos llegar hasta acá. Ese es el recordatorio de la semana pasada. El día de hoy pues vamos a tratar de abarcar del versículo 6 al 14. El versículo 6 dice: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. ¿Qué es lo que les venía diciendo? Pues todo esto, ¿no? Que
sean buenos siervos, que el Señor conoce nuestras intenciones y que vamos a tener una alabanza. Y dice, si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Ahora, este asterisco viene después de la palabra escritura. En otras versiones dicen que no vaya más allá de lo que está escrito. Entonces, esto se refiere igual incluso a lo mejor al Antiguo Testamento, a todo lo que se ha venido escrito durante todos los seguidores de Jesús, bueno, del Señor, todas las normas de la ley. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No, no estén orgullosos de esos líderes. ¿Cuáles son los líderes de esta historia? Pablo y Apolos. ¿Por qué? Porque si se enorgullecen de uno, al otro lo van a perjudicar. Entonces, Pablo les dice, hermanos, nuevamente se identifica con ellos, no los recriminan ni dice, ustedes no, ni siquiera, no sé por qué estoy hablando con ustedes, ¿no? Él les dice, amados hermanos, hagan, ocupen esta ilustración de Pablo y Apolos para que no caigan en estas divisiones. De hecho, Mario nos decía que al inicio del capítulo 4 se sigue refiriendo a las divisiones en la iglesia y este tipo de divisiones pasa por el orgullo, por estar orgulloso de uno de los líderes a costa de otro. O sea, siempre vamos a tener como esa afinidad por algún líder de la iglesia. Es inevitable, ya sea porque nos explica de la Biblia o nos cae bien o nos invita a comer, no sé, hay diferentes eh, cosas o situaciones que nos hacen tener afinidad más con un líder que con otro, pero Pablo aquí dice, este es el ejemplo, esta es la ilustración que ustedes tienen que ver de nosotros, Pablo y Apolos, de cómo somos simplemente servidores. No estamos esperando el aplauso de nadie, no estamos incitando a que se haga un club de fans, no. Él dice, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Él está haciendo como esa advertencia, que no vayan más allá de las escrituras. El versículo 7 y el 8 van de la mano. Entonces, si alguien de ustedes me puede ayudar a leer estos dos versículos, por favor. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Gracias, Janet. Entonces, miren, aquí uno de los comentarios que estuve leyendo es que el versículo 8, Pablo lo lee con ironía. Es decir, Pablo le dice a los corintios, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, pues están equivocados. Ustedes creen que ya son ricos, tampoco. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. O sea, los corintios no tienen ni idea de lo que están diciendo. Por eso es que este versículo, el tono en que el apóstol Pablo se lo dice a los corintios es con ironía, con sarcasmo, y les dice, yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Entonces, los corintios creen que ya se la saben de todas, todas, incluso creen que todo lo que tienen, dice que tienen que Dios no les haya dado. Ellos no se dan cuenta que ni los triunfos, ni la prosperidad, ni sus habilidades, y obviamente la salvación no es por mérito propio. Nada de lo que ellos tienen es propio, es por sus esfuerzos, sino que es todo lo que ellos han tenido es porque Dios lo ha permitido. Y pues esto de que creen que ya son ricos y que ya están reinando, pues es totalmente incorrecto, pero Pablo les hace como esa, este, pues sí, esa ironía de que no se dan cuenta de que están cegados. Y ahora, a mí, en lo personal, cuando estuve estudiando estos versículos, el 9 es como el que más me sacudió, porque dice,
A veces piensa que a nosotros, esto es lo que dice Pablo a los Corintios, a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor. Y esta palabra exhibición, en otras versiones, bueno, dice que los llevan como postreros para ser exhibidos en un juego romano para que sean condenados a muerte. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Cualquiera que supiera de nosotros los cristianos, no, pues creo que a ellos les va re bien, Dios los tiene bien, no les manda conflictos, no les pone castigos, no les pone pruebas. Aquí Pablo les está diciendo es que Dios nos manda eso y estos prisioneros de guerra son delincuentes. O sea, en ese entonces, en el Coliseo Romano, ¿quiénes eran los que pasaban en exhibición? Los prisioneros, y estos prisioneros pues eran delincuentes, eran ladrones, asesinos, o sea, personas que de verdad se merecían estar en esta exhibición y que de verdad merecían ser condenados a muerte. Y dice, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Entonces, en ese tiempo era muy normal que el Coliseo Romano se exhibieran este tipo de juegos. Era para la diversión de la gente. Entonces, estas personas que estaban condenadas a muerte, así se consideraba Pablo, así consideraba que Dios pues ponía a propósito ahí a los apóstoles. Y yo dije, wow, ¿cómo es que Dios, pues de cierta manera les pone esas pruebas a los apóstoles y se supone que estamos haciendo lo que le agrada, que estamos predicando, que nos portamos bien? Bueno, para mí a veces esas cosas hasta me dan como tristeza porque digo, entonces, ¿para qué te obedecemos? ¿Para qué creemos en ti si vamos a ser exhibidos en este tipo de, pues, de pruebas, ¿no? De estar condenados a muerte y de divertir a la gente. O sea, la gente va a decir, entonces, ¿para qué eres cristiano? ¿De qué sirve que vayas todos los domingos a la iglesia? Que no hagas esto, no hagas el otro. Si Dios te pone ahí a propósito. Entonces a mí el versículo 9 fue el que más me llegó y el que más me sacudió. Ahorita al final podemos hacer comentarios y demás. Ahora, ¿alguien diferente que nos pueda leer el versículo 10 y el 11, por favor? Creo que nadie. Yo lo leo. Sí, por favor. Va. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Gracias. Entonces, miren, también del 9 al 13, como que lo sitúo ahorita en tema de pandemia, que pues a pesar de estar en pandemia, no estamos aquí, no estamos exhibiéndonos para condenación a muerte y tampoco estamos aquí. O sea, él dice que a nosotros pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata y no tenemos dónde vivir. Entonces, nuevamente, yo dije, Señor, entonces Pablo de verdad era fiel. Yo creo que cualquiera de nosotros, ahorita incluso en la pandemia, estamos cómodos en nuestras casas. A lo mejor no tenemos lujos, pero pues no estamos exhibiéndonos para divertir a la gente, no estamos siendo humillados, no estamos siendo perseguidos. Entonces, esta imagen, así es como se siente Pablo y aparte de sentirse, lo está viviendo desde que está aquí, así se está considerando como un uperete y se está considerando esto que está divirtiendo a la gente en su condenación a muerte
y se está viviendo así, pasando hambre, no teniendo ropa, no teniendo que comer, todo para seguir en la obra en la iglesia a los Corintios. ¿Alguien más? Si me ayuda a leer el versículo 12 y 13, por favor. Yo leo. Sí, Es Mau. 4:12, ¿verdad? Sí, 4, 12 y 13. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y hasta hoy, el día de hoy. Y hasta el día de hoy, perdón. ¿Hasta el 14? No. No, el 13. Ok. Entonces, pues igual Pablo nos sigue narrando cómo es que él se siente, cómo se les trata a los apóstoles. Hoy en día a los pastores o pues cualquier líder de la iglesia se le trata bien, bueno, creo yo en su mayoría, a la mayoría de las iglesias, pues siempre los tratamos con respeto, no sé, se les procura económicamente, pues sí, en todo tipo de necesidades, pues como que la iglesia trata de estar ahí presente, ¿no? De tenderle una mano o entre hermanos, todo ese tipo de fraternidad, pues se ve pues de manera, pues sí, es una familia en Cristo, ¿no? Estamos al pendiente unos de otros. Aquí Pablo pues dice, no, al contrario, pues nos señalan, nos persiguen y esto es lo que somos la escoria del mundo, o sea, nadie nos quiere, somos lo peor de lo peor y, y aún así debemos seguir, aún así estamos aquí en la iglesia de Corinto para cambiar esa mentalidad de división, porque de nada sirve estar debatiendo quién es el mejor líder, quién sabe más, cuál es el mejor equipo de estudios, si el de Apolos o el de Pablo. Él dice que nuestra centralidad pues debe ser Jesús, debe ser el Señor, porque al creernos mejor persona, ya sea en conocimiento teológico, en conocimiento filosófico, eso nos hace caer en arrogancia y por lo tanto va a haber una división. Él dice, ya no hagan eso, por favor. Nosotros siendo apóstoles estamos sufriendo todo esto porque ustedes crean en Jesús, porque la salvación y la gracia llegue a su vida, pues ya no hagan eso. Entonces, el versículo 14 dice lo siguiente, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, aunque la verdad yo creo que ahí los corintios sí tendrían que haberse sentido avergonzados por sus malas actitudes y sus malas prácticas. Y dice, sino para advertirles como mis amados hijos. En otras versiones dice amonestarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Él entiende esta ignorancia por parte de los corintios, este tipo de mentalidades que pues adoptaron por querer tener ese reconocimiento, por querer seguir al verdadero líder, al mejor líder dentro de la iglesia, sin darse cuenta de que el que deben de seguir y obedecer pues es al Señor. Pablo se está rebajando o poniendo al nivel de esa infancia cristiana que ya habíamos visto en clases anteriores, que tenían los corintios, esa infancia o esa inmadurez cristiana. Y Pablo le dice esto, no es para que se sientan avergonzados, sino para amonestarlos. Y pues yo busqué el significado de la palabra amonestar y significa reprender severamente a una persona por un error o una falta que hayan cometido para que no lo vuelvan a cometer. Entonces, ¿qué esperaba Pablo? Que los corintios se entendieran por la buena con estas palabras eh, de advertencia y que ellos de verdad sintieran ese arrepentimiento, ese discernimiento espiritual para que ellos mismos le dijeran a Pablo, está bien, no lo vamos a volver a hacer. Entonces, estos versículos hablan acerca de la vida de los apóstoles de Cristo en ese tiempo y pues él lo hace para dejar las divisiones atrás y pues más adelante va a ir enfocándose en otros problemas de los mismos corintios, pero bueno, ahorita en la división, él dice esto,
que no se centren en los líderes, se centren solamente en el Señor. Entonces, ¿tienen dudas, comentarios? Fui muy rápido. ¿Quieren comentar algo? ¿Un gato? La verdad, yo veo que muy bien. Yo veo que te preparaste bien, Marisol. Muchas gracias. Pues sí, ya la competencia de Mario. Nadie. Hablamos de no división de ese día. Pelea, pelea. Ya no grabes, Mario. Ya no, pero es bien importante lo que acabas de decir, Marisol. La iglesia de Corinto tenía muchas divisiones, mucha gente que prefería uno, prefería otro, y ha pasado 4 capítulos hasta aquí diciéndoles todos los problemas que había engendrado ese orgullo y esa falta de madurez, esa falta de sabiduría en la cual ellos se tenían que dar cuenta que Pablo y Apolos estaban en el mismo equipo y que ellos simplemente eran unos siervos, ellos no merecían ser aplaudidos. El Jupéretes tenía solamente una tarea que hacer. ¿Y cuál era? Remar. No tenía que ser creativo, no tenía que remar a su propio ritmo, no tenía que remar cuando se le ocurriera, no tenía que remar en la dirección que él quisiera. Él nada más tenía que seguir una orden que le daba el comandante. Y si ganaban, les repito, no era gracias al Juperetes. En realidad sí era gracias al Juperetes, pero nadie se lo agradecía, nadie se lo reconocía. No era una persona en la que le aplaudían, sino al capitán. El Juperetes solamente hacía su trabajo y ya, porque no le quedaba de otra. Y lo mismo dice Pablo. Pablo dice, yo solamente tengo una tarea que hacer y la estoy haciendo. No merezco que me aplaudan, no merezco que me den las gracias, no merezco que me estén alabando, no merezco que la gente haga facciones por lo que yo estoy haciendo, sino estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Y no se necesita que yo meta mis ideas, mi sabiduría, mi filosofía, mi conocimiento, solamente estoy haciendo aquello que Dios me dijo. Entonces, recordando eso a los corintios, era como él junto con Apolos quería evitar que estas divisiones siguieran. Algunos comentaristas, como por ejemplo Spiros Zodiates, mencionan que Pablo estaba trabajando junto con Apolos, desde el versículo 6 que empezaste a leer, estaba trabajando para que esas ideas, esas divisiones se quitaran. Entonces, la idea que nos dice Spiros Zodiates de mencionar aquí a Apolos en el versículo 6 no es hablar de alguien a la distancia, sino muy probablemente Pablo estaba con él y dice aquí la nota, puede indicar que Pablo estaba trabajando con las divisiones junto con Apolos, como lo empezó a mencionar en el capítulo 1. Entonces, Pablo se daba cuenta de la gran importancia que el tratar las divisiones era y por lo tanto les dedica 4 capítulos a este problema. Entonces, todavía no se acaba el capítulo 4. Pablo les va a seguir hablando de unas ideas más adelante, una idea como padre les está diciendo, pero eso lo vamos a ver primero Dios en otra clase. Entonces, pues muchas gracias Marisol, muchas gracias chicos por su participación, chicos y chicas. Entonces, voy a detener la grabación aquí.